Su voz es una de las miles y miles de voces de familiares que no terminan de normalizar la impunidad, ni mucho menos olvidar la lacerante violencia en este país cuyos crímenes aumentan ya sin pudor ni freno. Su voz encarna un dolor permanente frente a la apatía de un gobierno que, lejos de atenderlos, los burla y les da la espalda. Vuelve a un tragaluz, don Javier. Sí, hacía mucho que no estaba aquí, pero es un honor estar otra vez contigo. Ya antes le pedimos detenerse y volver aquel lunes 28 de marzo del 2011. Sí, y pues en poco tiempo van a ser 11 años, ¿no? Es la conmemoración de los 11 años después del asesinato de mi hijo y la articulación del Movimiento por la Paz. Se van a cumplir 11 años de horror y de dolor. Juan Francisco. Juan Francisco, Cecilia Ortega. Sí. Y pues sigue siendo una ausencia como para cada padre, para cada madre, será siempre una llaga la ausencia de sus hijos, ¿no? ¿Se siguen visitando? Sí, sí, nunca dejamos de estar ahí presentes los dos. ¿Los dos se han fijado una hora, algún rincón, algún retrato para No, comunicarse? nos habitamos cada día y a cada momento. ¿Qué le dice? Pues lo mucho que lo quiero, lo mucho que lo extraño, eh, le agradezco a partir de su muerte lo que pudimos hacer por las víctimas y la alegría en su ausencia de haber sido su padre y seguir siendo su padre. ¿De qué lo sigue animando? Pues de seguir firme, ¿no? Defendiendo la vida, la dignidad, eh, tratando inútilmente, pero de defender la vida de los otros, de que ya nada, otros padres no tengan que pasar por lo que nosotros hemos vivido, ¿no? ¿El dolor carcome? No el odio, el dolor no, el dolor purifica, el dolor lo hace a uno más humano. ¿Hay soberbia en el dolor? No, solo en el odio. ¿La amargura gana, triunfa? En mi caso no. ¿Llora el poeta? Sí, sigo llorando. Quizás habría por revivir al poeta que decidió callar. No, no, el poeta guardará silencio hasta mirar la justicia en este país y parece que moriré con el silencio, pues. ¿Aún sirven las palabras? No lo sé. Cuando las palabras se degradan, cuando un presidente y una clase política puede mentir, como puede mentir todos los días, cuando ocultan las franjas horrorosas de esta realidad y no hay abyección que no se justifique, las palabras parecen fracasar. ¿Y en verdad el amor transforma? Sí, aquí estoy. ¿Hay perdón? Sí. El problema del perdón es si los otros están dispuestos a acogerlo. Esa es la gran pregunta, ¿no? Pero el perdón está dado. ¿Hay olvido? No, el olvido nunca. Olvidar es permitir el mal, olvidar es permitir el odio y el triunfo de la irracionalidad. ¿Su Dios ha sido un buen refugio? Sí, absolutamente. Es un Dios del amor. ¿Lo escucha? Sí, oscuramente, profundamente, pero ahí está. ¿Hay plegaria que conforte? En mi caso no, estoy confortado, es decir, me gusta la imagen, mi religión, la oración fue una especie de barca que me permitió cruzar eh, al otro lado, al horror, y ahora no lo necesito, habito una especie de oración perpetua. Insisto, ¿han servido las palabras? Sí, sirven para traer a nuestros muertos, para mantener el sentido, aunque esté nublado por la mentira, ¿no? Solo en estos años con AMLO van más de 105,000 vidas arrebatadas por el crimen. Sí, AMLO es un gran traidor a las víctimas. 105,000 Juan Franciscos, don Javier. Así es, pero cuando se reduce a cifras y cuando se tiene la capacidad de mentir como el presidente la tiene, y me
me molesta llamarlo presidente, eh, pues simplemente lo único que puedo decir es, te llevarás esos muertos como Felipe se llevará a los suyos, como Peña Nieto se llevará a los suyos, y el juicio de la historia, que es el juicio de los muertos, no lo va a perdonar. Los muertos tienen manos empañadas de angustia, ha dicho el poeta David Huerta. Así es, Ese es el país de los aullidos. así es. País de asesinos. País de asesinos, País porque de, hay formas de asesinar, ¿no? Directa, indirectamente, o por omisión, o por silencio, ¿no? país de desaparecidos. Así es, País de madres arañando la la tierra, tierra buscando a sus sí. hijos. Por cierto, el habitante del palacio escucha. No, es un hombre sordo, un hombre que se habita a sí mismo nada más. ¿Tú has escuchado desde el púlpito del palacio que convoca al Creador? Bueno, no olvidemos que el anticristo se sienta en el lugar de Dios, ¿Usa a Dios en vano? absolutamente, ¿El Creador al que convoca el cristiano del palacio es vengativo, absolutamente, polarizador, absolutamente, neoliberal? absolutamente. Es la antítesis del amor, es la antítesis de lo que predica, Echeverrista? también. ¿El Creador al que convoca el cristiano del palacio llegó con las naves de Colón? También. El Tlatoani evangelizado. Pues el Tlatoani connivente con el poder, con el poder de Occidente, con el poder de la Iglesia, ¿no? Las, car- El poder es el mal, las carcajadas del inquilino del palacio. ¿no? La risa del abuso del poder o del autócrata. De las dos cosas van juntas. Por cierto, ¿ha visto el enojo del habitante del palacio por la casa gris que habitaba su hijo? Pues sí, lo, lo exhiben en lo que realmente está detrás de ese discurso, ¿no? Si con esa furia ciega defiende la honorabilidad de sus vástagos, ¿qué ira tendría si le mataran a sus hijos como al suyo, don Javier? No lo sé y no se lo deseo. No le deseo que le suceda esto a nadie, ni a él. ¿Sabrá este presidente lo que viven los padres por sus hijos No, asesinados? no tiene sentido de la compasión, ni sentido del amor que dice tanto predicar, ¿no? De suerte que los hijos del inquilino del palacio viven fuera de este país de asesinos. Así es. Y en las mañaneras el presidente nos habla de los miles de muertos, cual frías cifras. Sí, con una frialdad espantosa. Hoy mismo registraron casi 35,000 personas desaparecidas, Un horror. solo en el gobierno de AMLO. Sí, el gobierno de AMLO debe muchas cosas. Y no solo eso, porque se olvida, el Ejecutivo, él, es responsable de sus muertos y de los muertos de Calderón y de los muertos de Peña Nieto, porque es una deuda de Estado, no es una deuda de gobierno, ¿La simulación reina en el palacio? en un sentido absoluto. ¿La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas solo una oficialía de partes? Es una oficialía de partes, es nada. Dispensadora de dádivas, le ha dicho. Así es, por desgracia. ¿Esto que lo escuche Alejandro Encina? No, Encinas es un pobre hombre, por desgracia, ¿no? Indigno. ¿Dónde quedaron los acuerdos con las víctimas de AMLO desde aquel 2018 en Tlatelolco? En la traición, en el silencio, en la simulación de parte del gobierno y en la exigencia del lado de las víctimas que no vamos a callar en ese sentido, ¿no? ¿El cinismo tiene dioses? Sí, ¿De qué sirven las cartas públicas, poeta? pues simplemente para mantener el sentido y mantener la dignidad, ¿no? ¿Que de AMLO ya a usted solo le causa lástima? Mucha lástima. Puedo definirlo como un pobre hombre, ¿no? ¿Y esta lástima es denigración o compasión? No, es algo peor. Es una, no es algo peor, es una cosa que está entre las dos, ¿no? Un poco de amor, un poco de desprecio. ¿De qué hay que compadecerlo? Pues de su propia miseria, de su propio habitarse a sí mismo, de su propio egoísmo, de su negativa a servir a la dignidad humana, ¿no? ¿Administra con saña y desprecio? Sí, 30 masacres en los últimos 3 años. sí, y se atreve a decir que
como cualquier criminal, si no hay cuerpo no hay delito, ¿no? Hay que oír la sarta de, hijo, no puedo ya ni definir la forma. 600 fosas. 300 fosas. Esas son las que se conocen. Cuando abrimos Tetelcingo y Jojutla, que son fosas de la Fiscalía de Morelos, hemos entregado 11 o 12 cuerpos. Hay que abrir todas las fiscalías del país. Allá, esas son también fosas clandestinas. ¿Qué país va dejando este gobierno, don Javier? Pues es la suma de un desgobierno, ¿no? ¿Por qué hay que recordarlo? Porque hay una deuda de Estado con el país mismo y sobre todo con las víctimas. ¿Por qué no hay que olvidarlo? Porque si nos olvidamos, le daremos la razón al mal, en su sentido más absoluto, al mal radical, como diría Kant. Y quiere además evaluación este 10 de abril. Sí, es un gran payaso, ¿no? Es un gran, otra vez vuelvo a repetir, es un pobre hombre, ¿no? Y, y es la muestra de su egoísmo, ¿no? ¿La estulticia cínica? Sí, generalmente, y atrevida. ¿Qué quedará de AMLO? Pues una historia negra, un hombre que pudo haber sido un gran hombre y prefirió ser lo contrario. ¿Qué panteón lo recibirá? No, yo creo que hay que honrar su cuerpo y hay que honrar el día que muera su ser humano, un ser equivocado, pero y un ser que hizo daño, pero el perdón, el acogimiento, el saber que ahí está, hay que honrarlo. La historia está urgida de vendetas, dijo otro poeta. Yo creo que se equivocaba, un poeta no puede decir eso. La historia está urgida de amor. Si la amargura queda, ¿se pierde todo? Sí, absolutamente. Eso lo, Semejante al odio. ¿Eso lo sabrán en el palacio? No, no. El odio y la amargura se expresan todos los días en el palacio. Y en verdad hay más víctimas que el presidente. No, las víctimas somos el país entero. ¿Qué presidente es este que le teme un beso? Pues está claro, si alguien puede despreciar un beso, es un hombre amargo, es un hombre estéril. ¿No dice que sale a sus baños de pueblo? Pues sí, más bien se vaya de polvo, pues, porque la idea de pueblo es muy abstracta en él, ¿no? Machismo, Sí, por desgracia. síndrome de abandono. Pues probablemente. ¿Qué sabrá de integridad? Poca cosa, un discurso nada más, un ruido en la boca. ¿Le dará tiempo al presidente saber que el castigo no es venganza? No creo que es un hombre devorado por la venganza. ¿Y a Gers Manero? Pues Desvanero debería no sé, de ser investigado y de abandonar su condición de fiscal. Es una vergüenza para la justicia de este país. Hay que apoyar a su familia. Por supuesto que sí, ahí hay una venganza. Eso lo sabrá la Suprema Corte de Justicia. Lo sabe, pero la Suprema Corte de Justicia parece que ya no sabe de justicia. ¿De qué sabe? Pues de complicidades, de uso de la ley para la venganza y de simulación y de silencio, por desgracia, ¿no? Insisto, que busca AMLO. AMLO, pues simplemente adorarse a sí mismo. ¿Qué falta por decirle? No se le ha dicho todo. ¿Su comparación con el universo hitleriano es desproporcionado? Bueno, no, sí, sí, hay que volver a pensar que es una analogía, ¿no? Es una proporción. Proporcionalmente se parece. No es Hitler, bendito Dios, pero se parece. ¿Somos idiotas, don Javier? No, por supuesto que no, pero él nos trata como tales, ¿no? ¿Huérfanos? Absolutamente. Afuera dicen que AMLO no pide lealtad ciega, sino sumisión feligrés. Sí, es una especie de anticristo para usarse una terminología que a él le gustaría. ¿Todavía le queda autoridad moral? No, ninguna. ¿Culturalmente ha perdido AMLO su narrativa de austeridad? Sí, quedó muy claro habitando en el palacio y lo que quedó claro con la Casa Gris, ¿no? Las grandes revoluciones y transformaciones no deberían empezar en casa con los familiares. Sí, por supuesto. AMLO quiere ser ejemplo y no lo es ni con los suyos. Ni con los suyos, ni a sí mismo. Yo tengo la idea de que en las mañanas se ve en el espejo y mientras no se reconoce se escupe, pues, ¿no?
¿Ya es una derrota cultural de la Cuarta Transformación el combate a la corrupción? Sí, una derrota absoluta, ¿no? Una derrota de todo, a la cultura misma, ¿no? Seamos más directos. ¿Ha muerto el López Obradorismo? No, pero es una entelequia, ¿no? Un absurdo. El superfeudadorismo es simplemente un clamor y un uso para la corrupción y para, pues lo voy a decir, para el crimen, ¿no? ¿Sirven las palabras? Sirven en la medida en que mantienen el sentido, ¿Sirve el activismo civil? sirven en la medida en que muestran la dignidad. ¿Cómo describimos la decepción por un gobierno que incumplió sus promesas? Pues de qué, como dice el presidente, pues es la muestra de que tenemos que caminar hacia otro lado, que las instituciones que nos rigieron se desmoronaron, ¿no? ¿Cómo enfrentamos las mentiras? Pues con la verdad, ¿Y, la- manteniendo la verdad, y las traiciones? manteniendo la dignidad. ¿De dónde nos hacimos, poeta? Pues de la larga tradición civilizatoria y humana y que ha preservado la cultura, ¿no? A lo largo de siglos y de milenios, ¿no? Hay salida. Sí, sí la hay. Sin libertad de expresión hay democracia. No, por supuesto que no. Hasta hoy, 8 periodistas asesinados en lo Asesinado. que va del 2022. Sí, Andrés Manuel dice verdad, habrá que investigarla, diciendo que él no manda la represión, pero se abstiene de que otros asesinen y en eso se vuelve cómplice del amordazamiento de la prensa. El esqueleto de la nación está podrido, ha escrito en una de sus cartas. ¿Sí? Cuando podemos callar y vivir como si no pasara nada en un país de más de 300,000 asesinados, de masacres terribles, es un país con su esqueleto moral derruido, ¿no? Y lo que anuncia es que vendrá un infierno más hondo y más crudo. Así es, lo hemos visto desde Felipe, aumentó con Peña y ahora es peor. ¿Qué podría todavía hacer AMLO? Pues podría hacer muchas cosas, podría llamar a la nación, podría abstenerse de perseguir a la nación, podría mirar que hay grises en el país y salvar la dignidad de este país. No lo está haciendo. ¿Qué debería dejar de hacer? Pues debería dejar de agredir, debería dejar de insultar, debería dejar de mentir, debería de callarse un rato y yo le aconsejaría que se fuera a un monasterio unos 15 días, pero un monasterio cisterciense donde no hablara, donde estuviera consigo mismo. Le hace falta una cura de silencio y humildad. ¿Ha perdido su capacidad cognitiva? No sabría si la tiene. ¿Será consciente del resentimiento que propaga? No creo, es un hombre tan habitado y tan egoísta que se habita tan a sí mismo que no puede entender que hay alteridades, ¿no? ¿Será consciente del país que está dejando? Tampoco. ¿Quién querrá gobernar este país en 2024? Pues yo creo que ahora sí voy a usar una palabra de Nietzsche, o una bestia o un dios, porque no creo que alguien normal pueda querer entrarle a este país, ¿no? ¿Quién lo podrá gobernar? No hay nadie. ¿Ebrard? No, pues un hombre tan abyecto que permite que el presidente haga su trabajo, pues, ¿Sheinbaum? no, es una mujer muy parecida a Andrés Manuel. ¿Anaya? Menos. ¿Ha de venir de los ciudadanos? Yo creo que tiene que venir de abajo, tiene que venir de la reserva, la poca reserva moral que queda en este país. ¿Otros 6 años de experimento? Esperemos que no. ¿El crimen decidirá al candidato? Pues si seguimos en estas condiciones y de pelea, creo que lo van a decidir ellos, ¿no? ¿Quien controla el crimen se quedará con el país? Parece que sí. ¿El ejército buscará imponer a su candidato este 2024? Pues sí, y habrá que estudiar las colusiones del ejército con el crimen organizado y los capitales mal habidos. Bueno, habría que hacer una investigación profunda del deterioro de este país, ¿no? Ya otro poeta nos ha anunciado que AMLO busca un nuevo maximato. Sí, una nueva forma del maximato. ¿Hay contrapesos que limiten al ejército? Pues parece que ahorita no las hay. Los destruyó todos Andrés Manuel, ¿no? En estos años ha aumentado la tortura, extorsión,
con el ejército en las Guardias Nacionales? Por supuesto. Si el ejército ya se hizo de la Guardia Nacional, ¿qué otros poderes le queda por controlar? Pues pocos, ¿no? Y hay que recordar que el ejército, sea lo que sea, es la violencia extrema, ¿no? ¿Quiénes los detienen? Nadie. Que Por nos... eso había contrapesos, ¿no? Ahora ya no los hay. Además, el modelo de AMLO parece que se reproduce en otras entidades. Sí, por desgracia es un hombre que suele ser imitado por desgracia, ¿no? ¿El cinismo se expande? Sí, ¿La impunidad se carcajea? así es. Por cierto, ¿qué está haciendo Cuauhtémoc Blanco en No, Morelos? pues es lo que no sé. Yo es lo que me pregunto desde hace 5 o 6 años. ¿Qué está haciendo ahí ese hombre, no? ¿Gobierna con el crimen? Por supuesto. No, es difícil saber que alguien no gobierne con el crimen en este país, ¿no? ¿Debe renunciar el gobernador? Por supuesto. ¿Y el fiscal Uriel? También, Gobierno de criminales, ha dicho. así es. ¿Hay que callar? No, no hay que callar, hay que seguir denunciando y seguir presentando el cuerpo y el rostro y la dignidad. De eso nos hablan los periodistas asesinados, ¿no? ¿AMLO, Que no nos intimiden. ¿AMLO ha gobernado con el crimen organizado? Por supuesto que sí. 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 Desde Calderón, usted pidió la cabeza de García Luna. Ujú. ¿Operó para el crimen? Pues hasta lo que parece sí. ¿Inocente? No, ¿Tanto inocente o más que el general Cienfuegos? no, están en la misma tesitura. Quien está en la violencia está en el crimen. ¿Quién es ahora entonces el García Luna de AMLO? No, o sea, habría que hacer una gran investigación, pero hay muchos García Lunas y todavía hay muchos García Lunas en el gobierno de Calderón y en el de Peña Nieto que no se ha tocado, ¿no? ¿El crimen organizado operó para Morena en las elecciones pasadas? Yo creo que sí. Y tenemos una clara muestra, el apoyo que se le ha dado a ciertos gobernadores que no han sido investigados, teniendo elementos para ser investigados. ¿El crimen organizado operará en las elecciones de gobernadores este año? Sí, con toda seguridad. Está operando ya, El esqueleto de la nación está podrido, ha dicho en una de sus cartas, poeta. muy podrido. ¿Y será que vendrá un infierno más hondo y más crudo? Por desgracia, sí, todos los días se anuncia eso, ¿no? ¿Un país en guerra civil? Ya estamos en una guerra civil. Esto, lo que pasa es que no se, mientras se siga tasando al crimen organizado como meros criminales de fuero común, no vamos a entender la problemática de guerra que hay en este país, ¿no? Guerra civil, ha dicho. Sí, habrá que buscarle el término, pero es una guerra. Si la amargura queda, ¿se pierde todo? Se pierde todo, igual que el odio hace perder todo, ¿Nos queda la libertad? por supuesto, y la dignidad. ¿Y si la usamos? Podríamos cambiar este país. Esa es una salida. Es la salida. La dignidad, la libertad y el sentido de la responsabilidad, ¿no?